Voy a hacer unas reflexiones ante las violencias y los desastres contemporáneos, buscando algún tipo de posibilidad que pudiera superar esta situación de violencia. Pienso que tomando conciencia solidaria que supere y enmiende esas precariedades, será posible quizás visibilizar, vislumbrar algún tipo de superación de estas violencias. La abrumadora cantidad de conflictos irresueltos que existen en el escenario mundial dan cuenta de los problemas a los que la humanidad se está enfrentando, y todo esto ha socavado la paz social en formas insospechadas. Estas problemáticas están esparcidas en la mayoría de las esferas económico, político y sociales, cuyas problemáticas se difunden mundialmente en el impulso transnacional que conllevan los procesos económicos. El cuestionamiento radical se dirige hacia la pregunta sobre si de lo que se trata es de potenciar la vida. Si esto es así, ¿cómo es posible que un poder de este tipo pueda matar o exponga a la muerte no solo a sus enemigos, sino también a sus ciudadanos? Ese acercamiento del poder sobre la vida parece ser un ardid al existir una simetría del primero sobre la segunda que implica poder matar. Con esto se muestran las intenciones de la biopolítica y asimismo de la necropolítica. La intervención sobre la vida implica poder matar, y por ello las políticas de corte neoliberal entrañan una finalidad de acabar con quienes constituyen obstáculos para la rentabilidad. Es un sistema depredador que busca desaparecer a los excluidos que están dentro de los márgenes ciudadanos y que constituyen una inmensa mayoría de personas en el mundo, que pretende borrar a hombres y mujeres, asesinarlos de manera soterrada. Y es importante advertir que la precarización es una manera de muerte lenta, y en quienes recae tal precarización son los inermes. Ahí se encarniza el horror, porque estos no pueden defenderse, como dice Cabarero. Por ello, hemos de pensar en los nuevos imperativos ciudadanos ante los embates vividos en la carne propia tanto de las personas como asimismo de sus espacios de vida, entornos que al quedar destruidos con todas las especies animales y vegetales impactan indefectiblemente en la vida de dichas personas, pero no solo, sino asimismo de todas las especies y recursos que habitan el planeta. La necropolítica se inserta en la cotidianeidad, de ahí que se requieran nuevas formas ciudadanas que posibiliten una reconfiguración integral ante las devastaciones humanas por un sistema perverso y sus sistemas y sus derivas, de inconsciencia y responsabilidad. Se requieren elementos que nos permitan vislumbrar opciones aún en los tiempos de oscuridad, y estas no pueden dejar de considerar los elementos éticos tan básicos como son la dignidad mutua y la posibilidad de ponernos en el lugar de los demás, el sentir con ellos y el llevar a cabo el cuidado mutuo, sea entre personas, así en relación con el mundo en el que habitamos. Solo desde ahí podremos sortear la guerra normalizada en la que gran parte de la humanidad sufre, sea directamente o en las estructuras. Con ello podremos intervenir para concebir posibilidades para que en esos marcos se pueda plantear una superación de las precariedades y por ende una apuesta por la paz y por la vida. Infortunios contemporáneos, mercantilización de lo humano. Varios son los infortunios que tienen efecto en la humanidad, entre ellos las guerras que se plasman directamente contra las personas y hoy día el patente cambio climático que se cifra contra toda la humanidad, pero que se encarniza siempre con los más pobres. Ellos son quienes siempre tienen menos recursos para defenderse, como atestiguamos en el año 2020 y 2021 ante las pandemias, así como frente a los desastres ambientales. Tanto las guerras como estos siniestros producidos por sequías o inundaciones, entre otros, han obligado a muchos pobladores a migrar. Y en estas migraciones, los daños y las violencias se ensañan contra quienes están en situaciones de precariedad y riesgo y, y son sobre quienes se cometen todo tipo de abusos. Las conexiones sistémicas que se dan entre el crecimiento de ciertos ámbitos de negocio y que conllevan el empobrecimiento de los países pobres, dan lugar a situaciones aciagas en contra de la humanidad y ciertamente impactan de manera contundente y principal contra grupos más vulnerables como son las mujeres.
La feminización de las migraciones frente a las políticas económicas son cuestiones centrales y han sido estudiadas y planteadas por teóricas como Saskia Sassen en sus obras. Algunos de los negocios que amenazan formas de vida y la vida misma de muchas personas son legales, pero incurren en acciones de injusticia hacia esos grupos. Otras son claramente ilegales y entre ellos no puede obviarse, por ejemplo, el gran crimen que constituye el negocio de la trata. De acuerdo con las estimaciones más recientes, en una muestra de 167 países, hay más de 45.8 millones de personas víctimas de trata en alguna de sus modalidades. En México se estima que hay más de 400,000 personas víctimas de trata. La mayoría se encuentran en condición de trata con fines de servidumbre, trabajo forzado y servicios sexuales. Pero sobre estas cifras debe considerarse que existe una marcada tendencia a la victimización de la población más vulnerable, con mayor precariedad. Los y las migrantes en este sentido son mercancías preciadas para quienes, aprovechándose de una lógica mercantilista, los que más sufren de esas violencias, son quienes más sufren de esas violencias. Debido a la clandestinidad de dichos migrantes, es más difícil aún la cuantificación de las actividades criminales que sobre ellos se realizan. En este tenor, el gobierno mexicano ha avanzado muy poco y la lucha contra la trata no ha sido frontal y decidida, dadas las dificultades que implica ser hoy día, al ser un día un negocio global de organizaciones criminales. Existen en México y en el mundo profundos rezagos ante estas cuestiones. Sumado a esto, la pandemia del COVID fue una crisis en los marcos de salud y de la economía y tuvo inmensas repercusiones en los ámbitos de los derechos humanos, y entre ellos impactó fuertemente la trata de personas. Así lo ha señalado el reporte internacional sobre la trata de personas, en donde apunta que el COVID-19 generó condiciones que aumentaron al número de personas vulnerables a la trata de personas. Los esfuerzos para mitigar dicha pandemia forzó a mucha gente a utilizar los recursos online, y esto hicieron asimismo los tratantes de las personas. El reclutamiento y el acoso se incrementaron ante la presencia de los niños en la pantalla, atendiendo las clases escolares y ante la poca supervisión de muchos de ellos. Los reportes de varios países mostraron un incremento importante de la explotación sexual en niños, así como la demanda de material de dicha explotación de esa víctima de trata. Se abrieron nuevas posibilidades para los tratantes que buscan siempre esos intersticios para reinventar su negocio e incrementarlo. La destrucción de lo humano no se extingue, sino que se transfigura ante nuestros ojos en los marcos que aún son de pandemia y de situaciones de violencia continua, manteniéndose y transmutándose en todos los campos humanos, desde los ámbitos más básicos que habrían de protegerse con o sin pandemia, con la satisfacción de las necesidades primarias. Todas ellas tendrían que custodiarse y cuidarse frente a los ataques de cualquier variable de violencia. Pero una gran amenaza es la precariedad en la que se sitúan millones de personas, que las empuja a estas formas de trabajo se conviertan en modos de vida, dado que el neoliberalismo ha producido nuevas formas de explotación y nuevas formas de indigencia inducida. Las desigualdades generadas por las propuestas neoliberales constituyen ciudadanos preocupados únicamente por generar riqueza para ellos y los suyos, pero que están completamente desafectados de los más perjudicados. Tales desigualdades son efectos de las propuestas que amparan el poder y la riqueza únicamente de quienes tienen privilegios y por lo que han ido en aumento de manera vertiginosa, dejando despojos humanos por doquier y excluyendo las vidas que no son compatibles con las propuestas del sistema. Debido a la presencia de los mercados que se extienden hoy día a todos los ámbitos humanos, se han destruido los lazos ciudadanos, a los mismos seres humanos y al planeta. Por otro lado, por el otro polo, la precarización ha ido increciendo, ya que los que han quedado fuera sufren las mayores injusticias y violencias. Entre ellos están quienes tienen trabajos mal remunerados o los que no tienen trabajo, los que no tienen casa, los enfermos, los dependientes, los ancianos, los que han llegado huyendo de la violencia y la pobreza,
Muchos de ellos han emigrado por el cambio climático, por los efectos de las grandes corporaciones que han devastado sus territorios y que resultan yermos para sobrevivir. Precarización y necropolítica, violencias soterradas. La condición precaria es una condición de desigualdad debido a una precariedad existencial y social. Da cuenta de la vulnerabilidad que inserta en las circunstancias sociales y políticas. En esos marcos, algunas vidas son protegidas y otras no. Así es que la vida depende de las condiciones de su existencia y ese sentido se comparte. Esa precariedad se evidencia ante las amenazas varias y es una vulnerabilidad existencial. Los cuerpos no pueden ser totalmente protegidos, precisamente porque están permanentemente expuestos a las condiciones sociales y políticas bajo las cuales la vida no deja de ser precaria, como diría Lorey. Aún con protección se conserva lo precario, aún con los cuidados. Se mantiene la vulnerabilidad y esto se complejiza de manera radical los fenómenos de la pobreza en general y en concreto el fenómeno de la migración. En él, todas las precariedades y vulnerabilidades se exacerban, pero sobre todo en quienes, como acabo de señalar, migran envueltos de marcos de necesidad radical y de pobreza absoluta. Esta migración implica el trabajo migrante de mano de obra barata en el que se aprovecha la situación de ilegalidad para cometer abusos. Todos estos efectos dan cuenta del paso necropolítico de este sistema sobre los ciudadanos en general, pero en particular con quienes ensaña más este sistema es con los más perjudicados, que son los excluidos del sistema. Los excluidos viven muertos en vida o se les deja morir porque no son rentables, como diría Clara Valverde. Y es mediante tales políticas que se acelera su muerte, al ser amenazas para el sistema. Ellos ponen en evidencia como cuerpos resonantes, como altavoces, todas las injusticias, vuelve a decir Clara Valverde. Estas injusticias asentadas en las estructuras de la sociedad. Los excluidos podrían provocar el surgimiento de apuestas solidarias y empáticas que darían lugar a revueltas sociales que van contra el establishment o grupos de poder. Por ello se busca tenerlos lo más marginados posibles para el mantenimiento del sistema. Mediante el uso de diferentes formas de violencia discreta, como dice Clara Valverde en el uso de este concepto, se amenaza a los excluidos y se asegura que todos los demás participen en esta agresión para que no haya solidaridad. Con ello, se les deja totalmente aislados y a la deriva. Muchos han sido los destrozos causados por la precarización de la vida que dan cuenta de los indestructibles avances de los sistemas económicos letales que han imperado y que han mostrado su peor catadura en su trayecto. Estos continúan sin mayor afectación en su ánimo y en los resultados de producir beneficios para unos cuantos, pero a la vez revelan el agravio y las formas malogradas de vida de una inmensa mayoría de personas y de poblaciones. Tales desventuras se acompañan de las violencias estructurales prevalecientes en múltiples sociedades contemporáneas, incluyendo todo tipo de hostilidades y crueldades para con el género humano y sus hábitats. En estas beligerancias se comprenden escenarios y circunstancias de enfermedades físicas y mentales que llevan a situaciones de enorme sufrimiento y conducen hasta la muerte. El beneficio del capital no mira los efectos destructores de vidas, no los piensan siquiera como efectos colaterales. Sus secuelas se han ensañado sobre los más vulnerables y los más desaventajados, y se abren grietas que posibilitan que penetre por ahí la violencia, sea por la raza, por el género, o por la clase, o por todas ellas juntas, que se interseccionan en esa amplia atmósfera. Las exclusiones y las diversas maneras de precarización campean, y todas ellas están bajo el manto de un economicismo desbocado y de una colonialidad que descuella a sus anchas. Es importante señalar que las violencias oscurecen el reconocimiento y con ello se constata la precarización de personas y grupos, impulsándolos a vivir en un estado de inseguridad. La vulnerabilidad y la condición precaria se ubican en los cuerpos abiertos a la posibilidad del daño, como dice Cabarero, y con estas lógicas surge la precarización. Las formas de subsanar y superar las interdependencias sociales puede expresarse sea como cuidado mutuo o como violencia. Pensar hegemónicamente dificulta apreciar el reconocimiento de la otredad y complica valorar la condición de los y las demás.
La situación de una gran parte de la población mundial está sumida en la desesperanza por la emergencia de la barbarie, y es cuando el ejercicio de la razón parece vacua. Todo esto nos obliga a pensar y tomar conciencia de la injusticia. Ante el menosprecio, sumado a las condiciones de precariedad, se obliga al reconocimiento de la otredad vulnerable, y con ello es fundamental plantear un conjunto de situaciones de cuidados en todos los espectros humanos y no humanos. Es urgente, es una tarea urgente. Si todos los seres humanos también son dependientes y vulnerables por naturaleza, de ahí la importancia de dar y recibir cuidado a otros. Y en este tenor y por nuestra condición relacional, podemos cuidarnos y cuidar a los otros y al mundo, en el seno de estas cadenas de cuidado en donde aparece la hospitalidad y la solidaridad. Hoy día es importante reconocer el concepto de ecojusticia que emana de los pueblos indígenas de Latinoamérica y que exige una ciudadanía inclusiva que ha de buscar un mundo con todos, de apoyo mutuo y de reciprocidad. Esta ciudadanía ha de incluir a los indígenas, a los pobres y a todos los precarizados por el sistema del capital. Y esto será posible únicamente realizando un artilugio de la imaginación, como dice Yasnaya Aguilar. En estos marcos, las grandes sociedades podrían ser pensadas como conglomerados de estructuras minúsculas autorreguladas, basadas en la autogestión y la reciprocidad, para establecer así alianzas con otras múltiples estructuras minúsculas. Con ello se podrá resolver necesidades y problemas concretos, de modo que es una manera de construir una red de estructuras pequeñas, celulares, que se conforman como alianzas solidarias de cooperación y de vida en común. Ahí, en lo minúsculo, están las resistencias, dice la misma Yasnaya Aguilar. Son acciones que se representan en la vida cotidiana, en donde el cambio social se fragua, como dice Federici. En ese espacio también se discurren los cambios de las mismas instituciones, los sistemas políticos y económicos. Esos cambios impactarán ante la crisis de cuidados y de solidaridad que vivimos actualmente y frente a la crisis de la reproducción por el descenso de los recursos que se le dedican a otras personas. Resurcir lo humano por medio de acciones solidarias. Los remiendos de los tejidos sociales se lograrán con acciones en esa cotidianidad, con los cuidados extendidos y con la creación de relaciones sociales y espacios construidos sobre la solidaridad. Con estos podremos pasar del desencantamiento del mundo al reencantamiento, que significa encontrar formas distintas a las del desarrollo capitalista. Estas prácticas son necesarias para los movimientos antisistémicos y formas para resistir la explotación. Las acciones solidarias buscan retejer y enmendar la urdimbre que constituye la ciudadanía social mediante atenciones como mediante acciones como la atención, la compasión y el cuidado. Y estos son elementos que han de generalizarse. Por ello es relevante considerar a la ciudadanía ambiental que se ejerce en el ámbito público y es una exigencia de derechos en conjunción con la ciudadanía ecológica. Algunas conclusiones y con esto cierro. El aislamiento generado por los sistemas devastadores se recrudece por la ausencia de cuidados mutuos, solidarios y por una racionalidad de la competencia. La inclusión enriquece a los grupos diferentes y apuntala a las comunidades como lo han evidenciado las pandemias, las enfermedades y las desgracias que han obligado a las poblaciones enteras a migrar. Por ello, tan importante es la solidaridad y los cuidados que se exigen ante situaciones de máximo desamparo y de una visible precarización, e implican acciones que buscan el acogimiento humano y la hospitalidad. Dicho concepto cuenta con un largo historial que da cuenta del intento de hacer emerger la solidaridad en un ánimo de humanización. Hunde sus raíces desde el mundo griego y se presenta con fuerza con Kant, quien en su Paz Perpetua abreva para pensar nuestras realidades, especialmente en lo relativo al principio moral de los derechos humanos, que implica reconocer la humanidad en cualquier ser humano. Entender la solidaridad como encuentro significa reconstruir los lazos rotos y comprenderla como lo han hecho los poderosos, redes de solidaridad, de cuidado, en formas de tejido, lo cual nos permite comprenderla en su más hondo significado. Ante el sufrimiento de los otros hemos de construir una forma de solidaridad situada en el acompañamiento compasivo que nos obliga a no quedarnos indiferentes ante el dolor. Significa además
capacidad para pensar y vivir de otra manera, que implica la capacidad de analizar reflexiva y críticamente la inhumanidad y la injusticia prevalecientes en nuestra realidad, quienes están heridos en su dignidad. La solidaridad como encuentro funge como principio ético que pretende el alcance de la justicia, en virtud del cual las personas quedan afectadas por la realidad del otro, y esta afección, lejos de paralizar, impulsa a reaccionar a través de las acciones personales y comunitarias, marcándose como un deber en orden a la restitución y promoción de la persona desde su propio reconocimiento, derivándose de la justicia social, la defensa de los derechos humanos y por ende de los derechos ciudadanos. La conciencia solidaria busca identificarse con el sufrimiento de otros, con la posibilidad de imaginar los detalles de sus obras, del dolor y de la humillación de seres humanos distintos y desconocidos para nosotros, y por ello subsanar las inmensas carencias como son la hospitalidad y las acciones solidarias. Con ello, y desde ahí tendríamos que pensar en una política para el medio ambiente y con una sostenibilidad que apuntalará la vida de la humanidad completa, y con ello así podrá hacerse frente y apenas paliar las violencias y las hostilidades contemporáneas, y a la vez enmendar y sanar esas precariedades mediante los procesos éticos de dignificación de los demás. Muchas gracias.